Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, es un gusto para mí estar una vez más en Diosidencias. Hoy tengo a una invitada desde Guadalajara, Jalisco. Ella es Sara Rodríguez, estudiante de licenciatura en Teología y creadora de contenido cristiano. Hola Sara, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí poder estar aquí compartiendo. Gracias a ti por darnos la oportunidad de tenerte en Diosidencias y también darnos la oportunidad de escuchar esa historia que sin duda va a ser de inspiración para mí y para las personas que nos están escuchando. Así que, Sara, el tiempo es todo tuyo. Cuéntanos esa historia. Bueno, quiero compartirles una historia de cuando yo estaba en una organización misionera que se llama JUCUM. Por sus siglas es Juventud con una Misión, que se encarga de preparar a jóvenes para que conozcan más a Dios, estudiar la Biblia y salir a otros lugares a servir. Yo desde niña tenía ese deseo de ser misionera. Siempre me preguntaban, ¿tú qué quieres ser de grande o qué aspiras a ser? Y no, yo desde chiquita decía, no, yo quiero ser misionera, quiero ir de misiones a compartir el evangelio. Y bueno, pasó el tiempo, pasaron los años, salí de la prepa, me puse a trabajar. No podíamos como familia económicamente todavía yo poder estar en la universidad o yo poder estudiar. Entonces tuve que trabajar, pero mi deseo de ser misionera, de compartir más de Dios, siempre seguía ahí en mi corazón. Yo estuve trabajando, pero mientras sentía esa necesidad de hacer algo más, tal vez estudiar en una escuela cristiana o no sé, tenía ese deseo. Entonces ya conocí a mis papás, esta organización de JUCUM. Fuimos a la base misionera aquí en Guadalajara para conocer, ver los costos, ver cómo estaba todo, pero económicamente no nos daba para que yo pudiera entrar. Entonces dijimos, no, lo vamos a pausar y tal vez para el próximo año o para más después, si Dios me da la oportunidad ya entro. Pero en mi mente ya estaba como que descartada esa opción porque económicamente no daba, ¿no? Pero yo sentía que Dios me estaba llamando, pero humanamente no sabía cómo. No tenía visiblemente el cómo Dios podía actuar. Yo sabía que si era la voluntad de Dios, Él podía proveer todo lo que yo iba a necesitar. Aquí en México hay varias bases de JUCUM. Una está aquí en Guadalajara, otra está en Mazatlán, hay otra en Tijuana. Y bueno, yo pedí informes en Mazatlán preguntando los costos. Y bueno, allá es un poquito más caro que aquí en Guadalajara. Pero igual yo estuve preguntando, estuve viendo las posibilidades. Y les comenté a mis papás sobre eso, ¿no? Y recuerdo que mi papá me dijo, no, es que la economía no da. Me dijo, o me hizo sentir o ver que como que descartara completamente esa opción porque no podíamos pagar, ¿no? Pero igual yo estuve orando, tuve esas llamadas incluso a escondidas para preguntar a los de JUCUM Mazatlán. Pero hubo un momento en el que en que yo les dije que estaba la oportunidad también de JUCUM Guadalajara. Entonces me dijeron, ok, te damos 2 semanas para que ores y veas dónde Dios quiere que vayas, si a JUCUM Guadalajara o acá a Mazatlán. Entonces estuve 2 semanas orando y pidiéndole dirección a Dios. Y yo sentí de parte de Dios ir a JUCUM Guadalajara, que bueno, está en Chapala. Recuerdo que me hablaron los de Mazatlán y me dijeron, ¿ya tomaste alguna decisión? Le dije, sí, me voy a ir a JUCUM en Chapala. Yo sin saber nada, sin tener dinero, sin tener nada, yo les dije que iba a ir a JUCUM Chapala. Entonces
yo seguí orando y recuerdo yo estaba trabajando y dije, bueno, si es la voluntad de Dios, voy a tener el permiso de mis papás de ir, ¿no? Y recuerdo que yo estaba en el trabajo y me marcó mi papá y me dijo, ¿sabes qué? Los de Jucum me marcaron, me dijeron que van a dar la oportunidad de ir pagando poco a poco. Tú decides si quieres, pues te vas. Pero en ese trabajo que tenía en ese momento apenas llevaba un mes. Me dijo, tú vas a tener que renunciar porque tenía que irme prácticamente a vivir allá a la base en Chapala. Entonces dije, sí, claro que sí, me voy. Renuncié a la semana y a los días ya era la cena de bienvenida. Y recuerdo que me fui. Y bueno, ya estaba ahí en Jucum y son 3 meses de teoría, donde son clases, donde también un poquito de práctica, vamos a evangelizar. Y esos son 3 meses. Y luego son otros 2 meses de práctica, donde dependiendo donde Dios nos ponga en nuestro corazón ir, vamos de misiones que se llaman las cruzadas. Llevaba ese tiempo de teoría y todavía no terminaba de pagar la parte teórica porque es pago por la parte teórica y pago por la parte práctica, que son 2 pagos diferentes, dependiendo la parte práctica hacia dónde vayamos a ir de cruzada, ¿verdad? Entonces, bueno, ella estaba ahí en Jucum, pero todavía no terminaba de pagar la parte teórica. Y recuerdo que mi papá me dijo, ¿sabes qué? Solamente te vamos a poder ayudar hasta la parte teórica. Ya no hay oportunidad de que paguemos la parte práctica. Entonces yo creo que te vas a tener que salir de ahí cuando termine la parte teórica. Y yo recuerdo que estaba orando a Dios y yo le decía a Dios, yo sé que si tú fuiste quien me trajo aquí, yo sé que tú vas a proveer. Y recuerdo que estaba en un lugar al aire libre y ese era mi tiempo con Dios. Nosotros teníamos un horario determinado y teníamos una hora en específico que así se llama, tiempo con Dios. Entonces en ese tiempo con Dios yo estaba orando y estaba llorando a Dios y le decía a Dios, yo he escuchado tantas historias de tus provisiones. Yo he visto la provisión tuya en mi vida, pero no a tan grande magnitud como en ese momento lo requería, ¿no? Estaba leyendo un libro que se llama Tu fe y tu dinero de Loren Cunningham, quien fundó Jucum. Entonces, ese libro habla precisamente sobre cómo Dios proveyó a diferentes personas, a diferentes misioneros con grandes cantidades de dinero. Entonces yo recuerdo que yo estaba orando a Dios y yo le dije, Dios, quiero conocerte como ese Padre proveedor, quiero verte, quiero conocerte aún más, ¿no? Y recuerdo que yo estaba orando y llorando y en eso recuerdo perfectamente que había unos pajaritos y uno de ellos se puso en mis piernas y después se puso en mi guitarra. Y me acuerdo que yo me le quedé viendo al pajarito y Dios me recordó el versículo de Mateo 6, del 25 al 34, que dice que si yo cuido de los pajaritos, cuidaré también de ti. Para mí esa fue una respuesta de Dios. Recuerdo que yo me agarré llorando otra vez por ver, sentir esa respuesta, que Dios estaba conmigo, que Él me estaba escuchando y que no estaba sola. Yo estaba ahí orando y dije, ok, Dios, yo sé que tú vas a proveer. ¿Cómo? No sé, pero confío en que tú lo vas a hacer. Pasaron algunos días, pasó otro suceso en el que yo tuve un accidente, me caí y me lastimé la rodilla y duré como 5 días en muletas. Entonces, como que todo se me juntó, ¿no? No tenía dinero para terminar de pagar la parte teórica ni la práctica, ¿no? Y aparte tengo ese accidente. Pero bueno, dije, Dios, yo sé que tú estás conmigo y no sé cómo, pero tú vas a ayudarme en esto. Recuerdo que teníamos que hacer un proyecto artístico en base al libro que estábamos leyendo de Tu fe y tu dinero. Y yo escribí una canción con la oración que yo le hice a Dios y con el versículo de Mateo 6.
que se llama Mi Proveedor. Y ese era el proyecto que yo iba a entregar referente al libro. Y también recuerdo que teníamos ya que empezar a tomar lugar o liderazgo en el tiempo de adoración. Me tocaba a mí un martes dirigir la alabanza. Y un lunes, antes de ese martes, recuerdo que en la mañana escuché una voz que decía así: cuando vengan tus papás el domingo, la parte teórica ya va a estar pagada. Y yo dije, ay, es un deseo mío, ¿verdad? Solamente es lo que yo quisiera que pasara. Porque de ese lunes a ese domingo que iba a llegar después de eso, iban a ir mis papás a la base de Jucum para visitarme. Entonces, bueno, lo ignoré por completo y dije, no, solamente es un deseo mío. Al día siguiente, el día martes, vuelvo a escuchar esa voz y me dijo, cuando vengan tus papás el domingo a visitarte, la parte teórica ya va a estar pagada. Y dile a tu compañera para que haya un testigo. Y yo recuerdo que le dije a mi compañera, le dije, ¿sabes qué? Le dije, no sé si estoy loca o qué, pero siento que cuando vengan mis papás les voy a dar la noticia de que la parte teórica ya va a estar pagada. Y ella muy emocionada me dijo, ay, sí, gracias a Dios, y así. Yo le dije, bueno, no me lo tomes tan en serio. Le dije, tal vez estoy loca. Y también sentí el escribirlo y anotarlo en una hoja. Y todavía tengo esa hoja de la fecha de ese día. Recuerdo que saliendo ya nos fuimos para el tiempo de adoración, el cual me tocaba a mí dirigir. Y les compartía precisamente sobre el versículo de Mateo 6, de cómo Dios me había hablado. Y les compartí la canción que había compuesto de Mi Proveedor. Recuerdo que fui muy vulnerable con ellos y les dije que realmente yo no tenía dinero, no tenía la forma de pagar, pero confiaba en que Dios lo iba a hacer, como no sé, pero sabía que Él iba a proveer. Ese fue un martes y el jueves que venía era el día del dar. Teníamos que dar algo, cualquier cosa que Dios pusiera en nuestro corazón dar. Porque siempre que Dios nos pide dar algo es que quiere enseñarnos algo y obviamente quiere bendecir a la otra persona a quien le vamos a dar, ¿no? Entonces recuerdo que Dios había pedido que yo regalara unos tenis. Los primeros tenis de marca que yo había tenido en mi vida. Yo tenía 19 años. Recuerdo que mis papás me los regalaron por mi cumpleaños. Y yo casi ni los quería usar porque no quería que se ensuciaran. Y recuerdo que Dios había puesto en mi corazón regalárselos a una niña de una casa hogar. Y la enseñanza de mi vida fue, mi amor es más duradero y mejor que cualquier cosa material que puedas tener. Entonces esa fue la enseñanza en lo personal a mi vida. Y obviamente pues poder bendecir a esa niña, ¿no? Recuerdo que en ese día del dar teníamos que decir qué íbamos a dar y qué es lo que Dios nos había enseñado. Fui de las primeras, fui la segunda de hecho, y les compartí eso, ¿no? Y después recuerdo que empezaron a bendecirme. Nosotros hacíamos panes y los vendíamos para recaudar fondos para la parte práctica, para la cruzada. Y ese dinero iba a ser para todos los compañeros. Entonces, recuerdo que la compañera que era encargada de guardar ese dinero, se paró y dijo, esta decisión la tomamos entre todos los compañeros y decidimos darle lo que hemos recaudado hasta ahorita para Sara, o sea, para mí, para apoyarme en pagar la parte teórica, ¿no? Con lo que yo necesitara ahí en Jucum. Entonces, y así varias personas empezaron a bendecirme, a apoyarme. Y ya hasta el final se paró alguien y me dijo, empezó a contar su testimonio de cómo Dios le había provisto, de cómo Dios había sido bueno con él, de cómo Dios había utilizado a otras personas para bendecirlo. Y empezó a decir, yo sería egoísta de mi parte si yo no me dejo usar por Dios para bendecir a alguien más. Y siento en mi corazón, junto con el de su esposa, dijo, el poder bendecir a Sara, ¿no? A mí en este caso, y terminar de pagar la parte teórica. Entonces,
Pues recuerdo que yo me agarré llorando por ver cómo Dios había respondido y había cumplido lo que me había dicho, que no estaba loca, que Dios era realmente hablando a mi corazón. Y recuerdo que a mi compañera, a quien yo le había dicho, me recordó y me dijo, ¿te acuerdas de lo que me dijiste el otro día? Que cuando vinieran tus papás les ibas a dar la noticia de que la parte teórica ya va a estar pagada. Y le dije sí, y se los compartí a quienes estaban ahí. Y pues definitivamente fue Dios, ¿no? Quien obró. Y el domingo ya llegaron mis papás para visitarme. Yo todavía no les había dicho nada porque esperaba compartirles y decirles la noticia pues ya en persona y junto con mis líderes, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que fuimos a comer juntos y ya regresando a la base en Jucum, ya le hablé a los líderes y les pedí que juntos pudiéramos darles la noticia. Y bueno, les dimos la noticia de que la parte teórica ya estaba pagada, que no teníamos que preocuparnos por eso. Fue un momento muy bonito en el que dije, wow, Dios, realmente eres tú. Y que pude ver que no fue una simple coincidencia. Yo creo que todo fue Dios obrando y eso para mí llenó mi corazón. Y pude conocer a Dios como ese Padre proveedor a quien yo le pedí conocer. Al día siguiente recibo un depósito a mi cuenta que sé que fue Dios, pero hasta el momento no sé a quién persona utilizó a Dios para bendecirme. En menos de una semana, Dios terminó de pagar la parte teórica y la mitad de la práctica del viaje misionero que fuimos a Guatemala y El Salvador, y en menos de una semana. Entonces dije, wow, Dios, esto solamente es obra tuya, ¿verdad? No es obra humana, sino simplemente es obra tuya. Pude ver su fidelidad, su amor, ¿no? Su provisión. Y bueno, esa es la historia que quería compartirles de cómo Dios proveyó, de que humanamente era imposible poder pagar eso, pero Dios conocía pues ese deseo en mi corazón de poder compartir, de conocerlo más incluso, y pues Dios obró y cumplió su promesa. Gracias, Sara, qué bonita historia y sin duda Él es un Dios fiel, ¿no? Sí, siempre he escuchado y alguien me compartió eso en algún episodio, que si Dios pone algo en tu mente, en tu corazón, para su obra, para su propósito, aunque no hayan los medios, no hayan las fuerzas, no hayan las habilidades, Él va a poner las maneras de cómo poder lograr ese objetivo. Ya sea que tú desarrolles las habilidades o que alguien más te apoye, por ejemplo, a desarrollarlas o a hacer eso realidad, tanto financieramente como pues en las diferentes actividades que uno tiene que hacer, ¿no? Y sin duda se ve la mano de Dios que está ahí contigo porque tienes un propósito que cumplir. Ya encontraste hacia dónde va tu propósito, que es el servir, que es el compartir su amor con otras personas, y por qué no, tu historia de lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Me da gusto que desde los primeros momentos, el pajarito, todo esto, tú sabías que era Dios detrás, y que aunque la primera vez que tuviste ese pensamiento que todo iba a estar apagado, no lo tomaste muy en serio. La segunda vez que volvió a llegar, pues fue como que bueno, y si realmente es Dios. Y así es como uno aprende a escuchar las formas en cómo nos habla Dios, porque a veces nos va a hablar a través de la naturaleza, a través de otra persona, a través de pensamientos, y Él siempre está hablándonos. El detalle es que no siempre estamos escuchando y estamos atentos, ¿no? Y qué bueno lo estás haciendo y que tu vida está cumpliendo el propósito de servir. Me encantó tu historia, igual y no sé si por ahí luego pueda escuchar también ese cantito o eso que compartiste, porque suena interesante, ¿no? Cuando viene de Dios, todo siempre es para bendición. Y no sé si para ir cerrando quieras agregar algo más o compartirnos alguna reflexión o algo que recordemos con este episodio. Pues el recordar a quien está escuchando, no sé, tal vez probablemente esté pasando por una situación que no ve salida, que humanamente se ve imposible que haya una solución, pero simplemente es dejar y aprender a escuchar a Dios
y obedecerlo, porque si yo no hubiera obedecido desde el primer momento de aceptar ir a Jucum aún sin tener los medios ni la posibilidad de poder pagar, yo no hubiera podido vivir ese milagro que viví. Entonces yo creo que si queremos y deseamos ver milagros de Dios, necesitamos obedecerle en medio de las dudas o en medio de no ver nada. Entonces tal vez estén pasando por algún proceso difícil donde no haya salida humanamente, pero animarles a seguir confiando en Dios, en que Dios tiene todo bajo control. Solamente necesitamos creer y obedecer. Qué lindo, creer y obedecer, que suena fácil, pero que a veces es un poco complicado, ¿no? Por las formas en que debemos obedecer y los caminos de Dios a veces no nos hacen sentido, pero siempre es confiando, siempre es dando un paso de fe, porque si tú no hubieses dado en ese momento, creo yo, esa confianza y obedecer de ir a Jucum, tú no estuvieras donde estás ni hubieses vivido esa experiencia que ahorita marca tu vida y sabes que Dios está al control. Todo empieza con un paso y el paso es a lo desconocido, confiando en que Dios va a guiar y va a cuidar de cada momento, de cada situación. Qué bonito. Gracias por compartirnos, Sara. Y tú que nos escuchas, si quieres compartir una historia como Sara, puedes escribirnos a diosidencias.podcast. No olvides compartir este episodio, compartir nuestro proyecto con más personas para que puedan entender que Dios es el control de las cosas y que las cosas que parecen casualidad muchas veces no lo son porque están dirigidas por un ser superior. Igual, Sara, no sé si te quieras despedir, compartiéndonos también tus redes sociales para que puedan saber quién les contó esta historia, puedan seguirte y también para ir cerrando lo que es nuestro episodio. Claro que sí. Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, tanto en Instagram y en TikTok como Sara Rodríguez o soy-Sara-Rod. Y bueno, espero también sea de bendición y bueno, un gusto estar aquí. Gracias también por la invitación y por la oportunidad de poder compartir esta historia en cómo Dios obró. Gracias, Sara. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar también esa historia, por darnos ese tiempo. Yo sé que hay muchas actividades, pero te agradezco porque hayas dejado un espacio para compartir esa incidencia que sin duda va a ser de bendición para las personas que nos están escuchando. Te mando un abrazo, espero que sea la primera vez, pero no la última, y podamos tenerte con más diosidencias en este podcast. Te mando un abrazo. Chao. Gracias, adiós. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.